Buenos días. Qué alegría volveros a ver. Pasó el verano, ya retomamos las actividades habituales y con mucho gozo volver a visitaros y seguir compartiendo esta bendición tan grande que es el libro de Isaías, ¿verdad? La verdad es que leyendo este capítulo uno disfruta y se goza en el Señor, como decía el pastor Fernando, ¿verdad? Porque hay algunos capítulos que los puedes juntar con algún otro, ¿no? y avanzar un poquito más a prisa. Pero hay otros en los que te tienes que detener, y ver toda la maravilla de Dios a través, como es también el capítulo 53 y otros capítulos que disfrutas leyéndolos y releyéndolos una y otra vez, porque descubres tanto amor y tanta belleza que hay en ese Dios tan grande que se ha querido manifestar a nuestras vidas. Así es que vamos a leer este capítulo 43, no vayamos tan deprisa. Vamos al 43. Y después pasaremos a meditar en estos versos. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguese a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo,
¿quién lo estorbará? Así dice el Señor, Redentor vuestro, Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos todos ellos, aun los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo el Señor, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario, y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Qué tremendas palabras las que encontramos aquí. Palabras, por un lado, que te alegran, palabras que te animan, y por otro lado, palabras que te reprenden y palabras que te tienen que llevar de nuevo al Señor. Aquí está, este es el capítulo 43 del que vamos a hablar hoy. Recordaros que estamos en una sección, en una subsección de estos capítulos que ya iniciamos desde el capítulo 40, que se le llama el libro de consolación, que abarca desde el capítulo 40 hasta el final del libro de Isaías. Y dentro de este libro de consolación, aquí encontramos en estos capítulos que estamos hablando de la consolación en la restauración de Israel. Recordar que Israel, por causa de su pecado, como está diciendo al final de este capítulo, el Señor había enviado diferentes pueblos que los estaba usando como azote para que fueran reprendidos, para que fueran nuevamente llamados a vivir conforme a su voluntad. Y dentro de estos capítulos, o podríamos decir dentro de lo que es esta reprensión, encontramos a ese Padre amoroso que tenemos en Dios, que no solamente nos azota cuando nos portamos mal, sino que después nos consuela. Porque el Señor a lo que quiere llevarnos es al arrepentimiento,
a lo que quiere llevarnos es a que nos acerquemos, que nos demos cuenta, o que se diera cuenta en aquel momento Israel del mal que había hecho, de cómo se había comportado para rectificar su camino y acercarse de nuevo al Padre. Y en esta serie de capítulos de consolación encontramos en este concretamente que podemos o se podía consolar Israel y nosotros también en que Dios se presenta como su Redentor. Como su Redentor. Dios es el Redentor. No sabría decir si hace unos meses o hace aproximadamente un año, porque el tiempo ya se me escapa de las manos y de mi memoria, que estuve compartiendo acerca del capítulo 5 de Apocalipsis, donde se nos presenta a Jesús como el Redentor, como esta persona, esta figura que el Señor quiso crear o quiso incorporar dentro de las familias de Israel para que ayudaran a aquellos que estaban en necesidad. Aquel familiar que pudiera venir en caso de que uno se hubiera endeudado tanto que hubiera perdido sus tierras, incluso hubiera perdido su propia libertad. Y vimos como en ese capítulo que evoca al capítulo 25 de Levítico, donde el Señor ordena que haya estos familiares, cómo el Señor redime a la humanidad, cómo Él es digno de tomar, ¿verdad?, ese libro y abrir sus sellos y redimir a toda la humanidad. Y es que, como decía, sobre todo en el Antiguo Testamento se habla muchas veces acerca del Redentor, acerca de ese Goel, como le dicen en hebreo, que aplica al pariente redentor, al vengador de la sangre, ese que tenía que vengar la muerte también de un pariente, pero también se aplica para Dios, no solamente para nuestro primo, para nuestro tío o para nuestro hermano que podía venir y rescatarnos, sino que en diferentes ocasiones es el mismo Dios, y especialmente aquí, en el libro de Isaías, vemos que Dios se presenta como el Redentor, como el defensor de Israel, como el defensor de los indefensos. Él aboga y defiende, dice, a las viudas y a los huérfanos. Aun a los que no tenían pariente, Dios se presenta como pariente. Y nuestro, ¿cómo no? Nuestro Redentor, personalmente. Podéis leer en Proverbios 23, 11, en el Salmo 19, verso 14, y también, como ya leímos en el capítulo 41 de Isaías, en este capítulo 43, en el capítulo 49, iremos descubriendo varias veces cómo esta figura del Dios, el Dios Redentor, y cómo se consuma esta redención en la cruz del Calvario, como hemos estado cantando y como hemos estado celebrando a través del pan y del vino. ¿Será casualidad que hoy vengamos a hablar del capítulo 43? Hace tiempo que Fernando me preguntaba, ¿cuándo vas a venir? Y escogimos este día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vimos cómo la humanidad necesitaba ser redimida. Y aquí encontramos en este capítulo a Israel con la misma necesidad. Porque es que el ser humano
desde el mismo momento que decidió darle la espalda a Dios y hacerle caso al diablo, pensando que podría ser como Dios, tiene esta necesidad de ser redimido. Así es que entremos en este apartado de consolaciones y veamos a este Dios tan grande, nuestro Redentor en mayúsculas. Y vamos a ver la primera sección de este capítulo. He querido hacer 4 apartados, donde vemos que nuestro Redentor es el mismísimo Creador. Él dice, comienza este capítulo diciendo, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Yo te redimí y te puse nombre. Dice que Él es el que lo creó. Él creó al ser humano. Él creó no solamente al ser humano, sino como veremos más tarde, también creó la nación de Israel. Él escogió a Abraham y él después, cuando todavía no tenía hijos, y después escogió también a Jacob y le puso un nombre. Así como al ser humano le puso a Adán, también, como veremos un poco más abajo, también a Jacob le cambió su nombre y le dio un nombre y un destino. Gloria a Dios. Él dice aquí que lo redime y le pone nombre. Como en el mercado de esclavos. Cuando uno compraba un esclavo, entonces decía, como eres mío, yo te voy a llamar tal. Pero después lo liberaba. Le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Jacob y le dijo, tú te vas a llamar Israel porque luchaste con Dios y venciste. Dios es capaz de hacer cosas fabulosas y dice que Él va a estar a su lado. Aquí recordemos que Israel, por causa de su pecado, iría al cautiverio. Vendrían los caldeos, los babilonios, y finalmente pasarían 70 años en cautiverio hasta que aprendieran la lección. Pero en medio de esta situación, aun cuando uno está en el suelo postrado y pensando que sus días van a terminar, el Señor le dice, yo estoy contigo y aun en las situaciones más difíciles, allí voy a estar. Cuando pases en medio de las aguas, no tengas miedo. Y cuando estés pasando por en medio del fuego, dice, yo voy a estar allí contigo y no te vas a quemar. ¿Os recuerda esto algo a los que habéis leído la palabra de Dios? Para Israel en ese momento le podía, por un lado, recordar lo que hicieron sus padres y lo que hicieron sus abuelos, como más tarde veremos también. Cómo atravesaron el Mar Rojo y cómo atravesaron el río Jordán. Y dice que ni siquiera sus pies se mojaron. Solamente los pies de los sacerdotes cuando comenzaron a entrar en el río Jordán. Y cuando pusieron su pie, el agua descendió y pasaron con los pies en seco. Y podemos recordar también como un tiempo más tarde 3 jóvenes en Babilonia se negaron a postrarse delante de un Dios falso. Aun cuando toda la ciudad se postraron ante la música y los tambores, ellos permanecieron de pie. Y fueron capaces de decirle a aquel rey, que era el rey de todo un imperio, decirle, y aunque Dios no lo hiciera, yo voy a ser fiel a Dios.
y los echaron en el horno. Cayeron en ese horno que estaba ardiendo tan fuerte que aún los guardias murieron abrasados. Pero ellos estaban de pie dentro del horno. Y dice que no estaban solos, que había alguien con ellos. Y cuando salieron de aquel lugar, llamados por el rey, dice que ni siquiera sus vestiduras se habían chamuscado, ni siquiera olían a humo. Y aquel rey tuvo que reconocer su valor y que el Dios en el que ellos eran fieles era mucho más grande que incluso él. Cuando pases por el fuego, no te quemará, dice el Señor. Y el Señor está dispuesto a hacer cosas grandes en tu vida si tú le eres fiel. Cuando estés en medio del desafío, cuando estés en medio de la prueba, permanece fiel, porque Él está a tu lado. Dice que Él es tan valioso. Dice, me eres de gran estima, me eres honorable. Aun después de todo lo que había estado haciendo Israel, de cómo se había estado comportando, el Señor sigue diciendo una y otra vez, yo te amo y me eres tan estimado para mí, que voy a hacer que otras naciones sean los que paguen por ti. Y aquí menciona a Egipto, menciona a Etiopía, menciona a Seba. 3 naciones harían el pago. Como decimos hoy día, pagan el pato, ¿no? Por Israel, por esa nación tan pequeña de Israel. Y Él dice que llegará un día en que Él va a reunir de nuevo a los esparcidos, sin importar a dónde estén, porque Él los considera, dice, sus hijos, y aquellos que los están reteniendo les ordenará, porque Él es el soberano, que los suelten y que los envíen al lugar donde deben estar. La gran promesa de este Rey soberano, y todo dice que es para su gloria. Todo. Deja que Dios se glorifique en tu vida. Hay veces que en nuestra fe vamos a tener que ejercer nuestra fe no sabiendo lo que sucederá, pero creyendo en su palabra, en que Él lo va a hacer. Pero hay ocasiones también en que, dado el tiempo en que llevamos en Cristo, podremos recordar que Dios ya lo ha hecho en otras ocasiones y que el Señor lo volverá a hacer. Así como lo hizo con Israel, así como lo ha hecho contigo, el Señor lo hará, porque Él está contigo y está por ti. También encontramos en los versículos 8 al 13 que no solamente este Redentor es nuestro Creador, dice que Él es único. No hay nadie como Él. Y se lo tiene que recordar así a Israel, porque parecía que estaban un poco aletargados o estaban un poco atrofiados. Nos llama la atención el verso número 8 que dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y que dice más, y a los sordos que tienen oídos. Estaban un poco atrofiados. Estaban un poco como aquel ciego al que sanó Jesús y le dijo, ¿cómo ves? Y le dice, veo a los hombres como árboles, pero que se mueven. Obviamente, este ciego antes había visto, porque si no, si uno es ciego de nacimiento no sabe cómo es un árbol.
Dice, los veo como árboles, pero que se mueven. Y entonces el Señor lo vuelve a tocar y ese ciego ve completamente bien. Aquí encontramos a un Israel que está atrofiado. Tiene ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Pero Él los llama. Él los llama. Y dice que vengan. ¿Por qué? Porque tiene algo muy importante que hacer en ese momento. Y ya hablamos en otras ocasiones acerca de juicios en capítulos anteriores, pero aquí encontramos que nuevamente vemos aquí una especie de juicio y el Señor empieza a llamar testigos. Empieza a llamar testigos, llama a las naciones a testificar juntamente con la nación de Israel. Es interesante que los testigos de Jehová, la secta que mal llamada Testigos Cristianos de Jehová, toman este versículo como suyo para apropiarse del nombre que tienen. Pero de lo que está hablando aquí es que hay un juicio y el Señor llama a sus testigos. Y le dice a las demás naciones que testifiquen. Pero ¿de qué tienen que testificar? ¿De qué tienen que testificar? Dice que finalmente de Dios, tienen que testificar acerca de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios hace, pero las naciones en ese momento no conocían al Dios verdadero, solamente Israel. Entonces solamente Israel, por eso dice, vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. Nadie puede hablar de Dios realmente sino aquel que lo ha conocido. Los demás se pueden imaginar cómo es Dios. Y por eso existen tantas religiones, porque cada uno se imagina a Dios a su manera, se lo cuenta a otros le convence la idea y se empiezan a unir y forman su religión. Pero el cristiano es alguien que se relaciona con Dios, porque Dios los llama a acercarse a Él, dice aquí, y a conocerle. Y para conocer a alguien tienes que tenerlo delante, tienes que pasar tiempo con Él, tienes que conversar, interactuar con Él. Y por eso dice que Israel es el verdadero testigo. Aquel que realmente puede decir quién es Dios. Y como decía antes, como Dios único, comienza a decir aquí que nadie ha hecho a Dios. Eso es algo que algunas personas preguntan con nuestras mentes finitas. ¿Y quién hizo Dios? ¿Quién hizo a Dios? Si Dios hizo todo, ¿quién hizo a Dios? A Dios nadie lo hizo, por eso es Dios. Él hizo todas las cosas y existe antes de que hubiera nada más que solamente Él. También dice que solamente Dios puede salvar. Podemos clamar como muchos de aquellas naciones hacían, levantar un trozo de madera, darle cierta forma y decir, sálvame. Pero esa madera no se va a mover. Esa madera o ese trozo de piedra tallado no va a hacer nada. Como dice en otro capítulo, tienen ojos pero no ven. Son ojos de piedra. No ven nada. No hay nadie, dice, que anuncie lo porvenir como lo hace Dios. Y aquí le está diciendo a Israel nuevamente lo que va a suceder, lo que había sucedido y lo que sucedería después. Como veremos también un poquito más adelante, como le dice, yo te voy a guiar en tu camino de vuelta. No te vas a quedar aquí postrado para siempre. Yo te voy a sacar
del atolladero en que tú te metiste porque no me hiciste caso, y yo nuevamente te voy a sacar y te voy a traer y te voy a poner donde realmente debes estar. Y dice en último lugar que no hay nadie que se interponga a lo que Él quiere hacer. ¿Quién va a detener a Dios? ¿Quién se va a oponer a lo que Dios quiere hacer? Es como un niño tratando de hacer un pulso con su padre. Aunque se le cuelgue del brazo, ese brazo no se va a torcer. Y dice Dios, ¿quién se puede interponer a mi voluntad? Yo hago lo que yo quiero. Y nosotros hoy somos también sus testigos, los auténticos testigos de Jehová, los testigos del Señor, del Dios del Antiguo Testamento y de Jesús en el nuevo y en nuestra nueva vida. Lo hemos experimentado, lo sabemos porque además la palabra de Dios nos lo dice. No dejemos de testificar. Nosotros somos los que ahora tenemos que traer a los demás como Él nos trajo un día. Seguimos adelante con la siguiente sección en la que he dividido este capítulo. Pasamos al capítulo 14 hasta el 21 para saber que este Redentor es nuestro Rey también. Y es lo que le estaba diciendo a Israel en ese momento. Dice que Él es el Santo de Israel. Aun cuando nadie lo fuera, Dios sigue siendo santo. Como dice también en el Nuevo Testamento, aun cuando nadie permanece fiel, Él sigue siendo fiel. Así se sigue presentando Él como el Santo. Y dice que un día, como en otras ocasiones lo hizo cuando eran fieles, Él hará huir a los ejércitos. Esos ejércitos que los captaron, los apresaron. Un día Dios cambiará las tornas y aquel que era su perseguidor será perseguido, y aquel que pensaba acabar con ellos, un día el Señor hará que desaparezcan y sean ellos los cautivos. Dice que Él abre caminos en el mar. Y nuevamente evoca aquel tiempo en que Israel atravesó el Mar Rojo y aquellos que los estaban persiguiendo, cuando todo Israel acabó de pasar el Mar Rojo, cuando ya estaban ahí en medio de la profundidad del mar, los soldados, los carros y los caballos fueron anegados por el mar, y aquellos que pensaban nuevamente apresar a Israel terminaron todos muertos, todos ahogados. Y dice nuevamente, dejemos las cosas pasadas para abrirnos a lo nuevo. A veces nos quedamos en el pasado. Nos quedamos como Karina, ¿no? Ahí abriendo el baúl de los recuerdos, pensando que todas las cosas pasadas fueron mejores. En cambio, dirían esta mañana que en lugar de Karina nos tenemos que pronunciar más con Rafael, ¿verdad? Abrirnos y decir, no sé lo que habrá, pero esta va a ser la gran noche, ¿verdad? Porque en el Señor todas las cosas son grandes. Abrámonos, dice el Señor, a las cosas nuevas que hoy quiere hacer. A veces nos quedamos simplemente en el pasado y también pensando en aquello tratamos de cuadricular o encajonar al Señor, cuando el Señor puede hacer cosas nuevas aún hoy.
qué es lo que el Señor va a hacer. Dice que Él nuevamente va a abrir caminos, va a abrir ríos que nosotros podamos atravesar aún en medio del desierto, como Israel también cuando estuvo pasando por el desierto y tenía sed. Pero ya no solamente una fuente, dice que Él va a abrir ríos para que podamos beber. Y que allí los chacales y los avestruces, dice que se regocijarán en el Señor y le alabarán, porque ahí en medio de aquel desierto van a poder beber. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Los animales harán fiesta. ¿Y tú, oh pueblo de Dios, acaso no harás fiesta y te regocijarás en el Señor? Nos van a superar un avestruz y un chacal en agradecimiento al Señor. Yo creo que no, que nosotros somos mucho más agradecidos. Me estaba alegrando y regocijando también mientras estábamos cantando esta canción de Hillsong, Hosana, y donde se ven ahí esas palmeras, ¿no?, que se abren, y cómo le cantaban Hosana al Señor. Y allí estaban los fariseos que se quejaban y le decían, diles que callen, diles que callen. Y el Señor les dice, si ellos se callan, lo van a hacer las piedras. Pero nosotros seremos mucho mejor que esas piedras. Nosotros seremos mucho más agradecidos que un chacal o que un avestruz. Y aquí pasamos a la última sección, los versículos 29 al 28, donde encontramos un desafío. Ya hemos visto diferentes aspectos de cómo es nuestro Redentor, cómo Él es único, cómo Él es nuestro Creador, cómo Él es nuestro soberano. Nuestra soberanía no depende de lo que vaya a suceder en lo que sucedió esta semana pasada con aquel que quería ser presidente y no le dejaron, ni el que lo va a intentar esta semana próxima. Todo está en manos de Dios, aun la presidencia de nuestra nación. Y hoy podemos decirlo, incluso le decía al pastor, incluso hoy, siendo 1 de octubre, un día muy rememorado para algunos, recordando que nuestra soberanía y la soberanía de nuestra nación depende de alguien mucho más grande. Y nosotros también no dependemos de lo que pueda suceder este año, esta semana, ni dentro de 4 años. Porque nosotros ya somos ciudadanos de un reino mucho más grande y de un rey que trasciende todas las naciones. Así es que este soberano y este redentor nos desafía y nos recuerda, y especialmente si hay alguno dormido o despistado en esta mañana, porque aquí reta a Israel y le dice que todo lo que está haciendo por Israel, así como lo que ha hecho por nosotros, no es por mérito nuestro. En esos momentos, y por eso fue reprendido, Israel no le buscaba. Sin embargo, el Señor sí nos busca una y otra vez. Israel no le estaba trayendo ofrendas al Señor, ni buscaba los mejores animales para traerlos en sacrificio. No le compraba perfumes para que aquella ofrenda fuera mucho más aromática. Estaba por otras cosas. Sin embargo, dice que más bien le resultó al mismo Señor ser carga y fatiga. Ser carga y fatiga. No había palabras
que Israel pudiera decir. Si estaba ahí en aquel juicio, no habría nada que podría abogar a su favor, porque no tenía palabra alguna que decir. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta que nos da el Señor aquí o que le da a Israel? ¿Qué decide hacer el Señor? Borrar sus pecados. Decide no acordarse más de sus pecados. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros también. Dice que el Señor tomó todos nuestros pecados, los echó en el fondo del mar y arriba puso un cartel que diga prohibido pescar. El Señor decide olvidarse de nuestros pecados, así como el Señor decidió olvidarse una vez más de los pecados que había cometido Israel, restaurarlo y que volviera a su nación otra vez. El Señor nos ofrece perdón. ¿Qué es lo que vamos a elegir? ¿Qué es lo que elegiría Israel? ¿Juicio o condenación? Hoy están los niños meditando acerca del hijo que se perdió, del hijo que anduvo errante y cuando decidió volver al Padre, ¿qué obtuvo de él? El perdón incondicional. ¿Cómo podemos terminar esta meditación? En primer lugar, con este reto. ¿Quieres ser redimido? El Señor murió en la cruz por ti para que tú pudieras ser rescatado de la condición en la que estás viviendo y de la cual no eres capaz tú mismo de salir. Pero aún nosotros, porque a veces nosotros como humanos que somos, caemos y en ocasiones llegamos a olvidarnos de todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. El Señor quiere rescatarnos otra vez y quiere llamarnos y decirnos, como aquel hijo que volvió al Padre: he pecado contra el cielo y contra ti y no soy capaz, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Eso es lo que él iba pensando por el camino para decirle al Padre. Pero el Señor le puso un dedo así en su boca y llamó a sus trabajadores y restauró su vida completamente. Así podemos en esta mañana, como estaba diciendo antes, cantar y agradecer al Señor, porque Él es tan grande. Tenemos un Redentor que más grande no lo puede haber. Seamos agradecidos a Dios y acerquémonos a Él con gratitud. Precioso capítulo de Isaías 43. Este es nuestro Dios y parece muchas veces, como estaba diciendo nuestro querido hermano, que uno está como adormecido, como atontado, como despistado, ¿no? Cuando Dios ha hecho y está haciendo y sigue reclamando de nosotros vivir en libertad como auténticos redimidos. Que el Señor nos ayude, que esta semana sea semana también en la que podamos disfrutar precisamente de esa relación con nuestro Redentor. Y el Señor nos quiere bendecir. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?